¿Cómo puede ser que Pedro Sánchez haya vuelto a salir ganador de unas elecciones? Una persona, una figura que estaba muerta, que la gente ya lo daba por acabado, que las encuestas le daban un resultado malo, que iba a pasarse 4 años en la oposición. Y va y sorprende a todos. Y es posible que si forma gobierno y consigue los apoyos, vuelva a ser presidente. Claro, algunos te dirán, no, pues es porque ha habido un pucherazo, es porque la gente es idiota y no sabe nada, o es porque la gente está loca. Otros te dirán, no, pues es porque ha gobernado genial y es el mejor presidente y encima es guapo. Bueno, pues cada uno dará su explicación. Lo que es evidente es que te guste más o menos, el PSOE y Pedro Sánchez han hecho cosas bien esta campaña electoral, porque si no, no le das la vuelta a las encuestas y no mejoras tanto unos resultados. Entonces, ¿qué cosas ha hecho el PSOE bien para conseguir estos buenos resultados? El primer punto fuerte que yo creo que ha usado el PSOE en esta campaña es precisamente que ha enfocado la campaña como una campaña a la contra, a la ofensiva. Una de las primeras entrevistas que hizo con Jordi Évole en el programa en La Sexta, en lo de Évole, básicamente hubo un momento que Jordi Évole le decía, oye Pedro, me da la sensación, o parece que seas el líder de la oposición, parece que vengas aquí como candidato a ser presidente por primera vez y no como para defender la posición que ya tienes de presidente. Y es que efectivamente Pedro Sánchez durante toda la campaña ha ido a la contra y en parte tenía motivos para ir a la contra, porque la mayoría de encuestas de ese momento efectivamente lo situaban como líder de la oposición, le decían que no iba a revalidar, por lo tanto era inteligente. O sea, tú no puedes ir con una posición institucional, calmada, del consenso, de intentar defender tu proyecto y tu gestión de gobierno, cuando efectivamente ya sabes que la mayoría de encuestas te sitúan como segundo partido. Entonces tienes que ir más allá. ¿Y qué hizo? Pues precisamente recorrerse todas las televisiones, todos los espacios mediáticos, y ya no solo los afines, sino también los conservadores. De hecho es algo que se habló mucho, ¿no? Como, pues de repente fue Ana Rosa, entrevistas en El Mundo, medios conservadores, en El Hormiguero, porque sabía que si quiere ser presidente, va a tener que convencer a ese votante, pues de centro y de centro derecha también. Y sí, o sea, hasta cierto punto es muy hipócrita ir a las televisiones e intentar de alguna manera echar en cara cosas al PP o hacer diagnósticos donde dices lo mal que está el país cuando efectivamente has sido presidente los últimos 4 años. O sea, es complicado hacer una campaña en la contra cuando vienes de ser tú el presidente, porque a poco que un periodista te diga, oye, tú eras el presidente, ¿por qué no lo has hecho mientras gobernabas? Pues se te cae un poco el discurso. Entonces, entre que los periodistas no le incidían mucho por esa parte y entre que Feijóo ocupó precisamente la posición contraria, Feijóo parecía que ya era presidente y por tanto, pues una posición muy institucional, muy moderada, muy calmada, le pusieron en bandeja a Pedro Sánchez el ir a la contra, el ir directo, el ir a todos los programas, el patearse todos los debates. Es una campaña de alguien que va a ganar las elecciones y que sabe que de momento las encuestas pues no van a favor. Entonces es como cuando haces un cambio en un partido de fútbol, vas 0-2 perdiendo y pues haces 3 cambios en el descanso, porque sabes que tienes que ir a ganar. Entonces en este sentido, la campaña del PSOE y de Pedro Sánchez, un éxito. Ahora, ¿cuál creo que es la segunda clave precisamente? Pues básicamente yo le pondría de nombre personalizar al despersonalizado, ¿no? En todas las entrevistas, y ya desde las primeras que estuvimos comentando aquí también en el canal, ya resalté y ya vi cómo intentaba personalizar pues aquella figura, como es la de Pedro Sánchez, que había quedado tan denostada y que bajo el nombre del sanchismo, bajo memes como Perro Sánchez, había quedado tan denostada. Entonces él intentó mostrarse una persona muy cercana, muy humilde, ¿no? Él decía eso de, yo seré cualquier cosa, pero soy una persona honesta. Hablaba también, ¿no?, de su vida privada, hablaba con Jordi Évole de lo mal que lo pasó en la pandemia, de que había llorado, va a un programa como La Pija y la Kinky y se pone a hablar de que si yo también escuchaba a Taylor Swift, todo ese tipo de cosas te quieren hacer ver que Pedro Sánchez es una persona normal. Y mientras este tipo de estrategias al hablar de sanchismo y de Perro Sánchez buscan despersonalizar, pues él se propuso todo lo contrario y de hecho habló en todas las televisiones y se puso muy serio cuando decía que el sanchismo eran mentiras, eran manipulaciones y que eran técnicas propias del trumpismo. Entonces básicamente se quitó ese abrigo que le apretaba y que como presidente del gobierno no le dejaba defenderse y básicamente como ya se vio casi líder de la oposición, dijo, bueno, ahora voy a defenderme, ahora me toca a mí, ahora voy a ir a contradecir y a decir que estas cosas no son verdad. Y puede ser que antes, como presidente del gobierno, pues no pudiera hacer o decir esas cosas. El tercer punto positivo y motivo por el que creo que al PSOE le ha ido muy bien en estas elecciones es precisamente porque ha conseguido convencer a la gente de que el PSOE es el nuevo punk. Hubo un clip que se hizo muy viral en el que en un podcast que se llamaba Saldremos Mejores, creo que estaba Inés Hernán y Nerea Pérez, creo que eran. Básicamente en un clip en el que fue Zapatero de invitado, estas presentadoras decían que es que Zapatero era el nuevo punk.
Zapatero es de New Punk. Para mí, José Luis Rodríguez Zapatero sencillamente es mi Cristiano Ronaldo, mi Bad Gyal. Ni Zapatero ni el PSOE tienen nada de punk, ni nada de moderno, vamos a ver. Pero en estas elecciones, tanto la figura de Zapatero como la figura del PSOE ha sido percibida por parte de la izquierda con cierta nostalgia y con cierto añoro. Y esto sumado a que el propio Zapatero, al no tener, digamos, una posición tan institucional, ha ido a debates, ha ido a tertulias, se ha expuesto mucho más en programas y con menos presión, pues entre que Zapatero iba desatado, iba dando titulares, iba respondiendo, iba contestando y demás, la gente ha dicho, bueno, Zapatero parece ahora mismo el propio Lenin. Entonces, a mí me parece fuerte, porque ¿qué quieres que te diga? Sí, o sea, el propio Zapatero, que fue uno de los presidentes precisamente contra los que se clamaba y contra los que se protestaba en el 15M, ¿no? Un presidente que congeló las pensiones, que reformó la Constitución y el artículo 135 con el PP, que abarató el despido y que ahora de repente parece que se ha convertido en un icono de las nuevas generaciones progresistas o de izquierdas. O sea, esto es muy fuerte. Pero lo han conseguido. Y lo han conseguido a base de ir a programas, de exponerse, de confrontar directamente y también de combinar estas cosas con una presencia en espacios juveniles y hablar un lenguaje juvenil. Obviamente no solo Zapatero, pero por ejemplo el hecho de ir a este tipo de podcast, a este tipo de programas, lo hizo Pedro Sánchez también, porque al final el PSOE también ha hablado este lenguaje juvenil. O sea, ¿cómo puede ser el nuevo punk? Pues bueno, hablando lo que hablan las nuevas generaciones. El caso de Pedro Sánchez en el programa de La Pija y la Kinky es un claro ejemplo. O sea, ya no solo voy a ese espacio, sino que hablo tu idioma y comparto las bromas y te hablo de Taylor Swift. Y entonces quedó muy natural. Porque obviamente estas cosas están preparadas y estas cosas están guionizadas. Y Pedro Sánchez en su día a día no será así. Pero hay una preparación y no quedó tan forzado. No quedó un político con chaqueta y serio en un programa ahí un poco forzado. No. Estaba en su salsa y hacía gestos de complicidad, se desenvolvía muy bien. Pedro Sánchez lo consiguió. El propio Pedro Sánchez haciendo broma con lo de Perro Sánchez, él mismo haciendo la broma. O sea, es básicamente reírse igual con la gente, hablando el mismo idioma que los jóvenes. Y esto es complicado, porque hay muchas veces que los partidos políticos intentan hacer guiños a la gente joven y básicamente acaban pareciendo el meme del señor Vance con un gorro intentando hacerse pasar por joven. Pero en este caso no. O sea, lo ha conseguido bastante bien. Entonces sí, el PSOE ha revivido o ha calado mucho entre los jóvenes. Y de hecho, los gráficos dicen que es el partido más votado entre los jóvenes, entre los 18 y 24 años, con lo cual algo han hecho bien en ese sentido. Otro punto que creo que les ha venido muy bien y que les ha permitido ganar estas elecciones ha sido precisamente el eje en el que se ha basado la campaña, es decir, en el ellos o en el nosotros, el fascismo o nosotros, o PP y Vox o nosotros, en este caso el PSOE. Publicaciones en las que básicamente ponían a PP y Vox en rojo y a ellos como la alternativa. Todo el rato esta narrativa, esta dinámica, ¿no? De o salimos nosotros o va a venir Vox al gobierno. O salgo yo o va a acabar Abascal de vicepresidente. Y claro, esta narrativa de por sí ya te beneficia, pero si luego encima PP y Vox pactan en varias autonomías antes de las elecciones, pues básicamente te están reforzando y te están haciendo la campaña. Básicamente te lo están poniendo todo a huevo, porque tú mismo dices, mira en la Comunidad Valenciana, mira en Extremadura, mira en Murcia, mira en Baleares. O sea, ya les estás dando argumentos de verdad para reforzar la idea de que o son ellos o sois vosotros. Y evidentemente hay mucha gente que ha acabado votando al PSOE, no precisamente porque crea en el PSOE, porque sea afín al PSOE y porque quiera y le guste Pedro Sánchez, sino simplemente porque no quiere a PP y a Vox en el gobierno. Es un voto como reactivo. O sea, no voto a favor del PSOE, voto en contra de PP y de Vox. Y eso funciona. Y al PSOE le ha funcionado. Y en este sentido también nos vamos un poco al quinto punto, por el que creo que al PSOE le ha ido muy bien, que es precisamente el voto útil. Es decir, ese votante dentro de la izquierda, dentro del bloque de la izquierda, que como ve y como sabe que Sumar y PSOE van a acabar pactando, pues acaba optando por votar al PSOE, que es el que más beneficiado se ve del voto útil, o es el que mejores resultados puede dar a la izquierda en general. Básicamente, durante toda la campaña, Pedro Sánchez ha hablado en todo momento de que iba a pactar con Sumar. Ha hablado de Yolanda Díaz, ha hablado de ellos como un equipo, como una unión. Y esto es algo que no pasaba, como por ejemplo con Podemos en 2019. En todo momento, el PSOE se negaba a decir, o se negaba a afirmar públicamente que iban a pactar con Podemos. ¿Por qué? Porque en ese momento Podemos sí que era una amenaza. Y sí que era posible que la gente se fuera a Podemos y la gente votara a Podemos. Entonces, ahora mismo que Sumar no representa una amenaza, puedes afirmar públicamente que vas a pactar con ellos. Porque hay gente que dice, bueno, pues yo votaría a Sumar, pero como al final sé y tengo la certeza de que van a pactar, voy a votar al PSOE. Y hay mucho voto útil dentro de la izquierda que a lo mejor ha pasado de Sumar al PSOE. Y además Sumar pues mantiene su núcleo pues más fiel y pues más ligado a sectores más de la izquierda y demás.
Entonces, en ese sentido, la campaña del PSOE es de 10. O sea, ha hecho cosas muy bien. Ya ha sabido leer perfectamente todo este tipo de cosas para conseguir no quedar primero, pero sí que la derecha no sume. Este es el ejemplo de cómo usar bien las encuestas, de cómo, viéndote en una posición tan negativa, has conseguido darle la vuelta y hacer una campaña electoral adaptado al contexto y a las necesidades. Él podía haber hecho una campaña institucional y haber defendido una posición de Pedro Sánchez presidente, pero no tocaba ser Pedro Sánchez presidente, tocaba ser el Pedro más canallita, y así lo ha sido y así le ha beneficiado. Entonces, te podrá parecer mejor o peor, te podrá parecer más lícito o menos, más ético o menos, te podrá gustar más Pedro Sánchez o menos, pero lo que no hay duda es que en estas elecciones el que mejor campaña electoral ha hecho ha sido Pedro Sánchez. Y quizás quien más ha dejado de desear y quien debería haber aprendido un poco es Feijóo.